This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Hey guys, finding the perfect gift for the food lover in your life is easy, thanks to Goldbelly. Goldbelly ships America's most iconic foods, straight from world-famous restaurants right to your door. So if you want to treat someone to Joe's Stone Crab from Miami, Franklin Barbecue from Texas, or desserts from famous foodies like Ina Garten or Martha Stewart, Goldbelly has you covered, with free shipping anywhere in the country. Just go to goldbelly.com and for a limited time, get 20% off your first order with promo code GIFT. That's promo code GIFT. De pronto se paraba detrás de mí y era como si me estuviera observando. Y yo me acuerdo que yo cerraba los ojos y yo rezaba. Y él se burlaba de mí. Entonces yo tenía mucho miedo y yo cerré los ojos. Nosotros creemos que el mal nos tentaba o quería hacernos flaquear un día antes de que empezara lo mero fuerte de la Semana Santa. Y asomándose ahí, decía, vengan para acá afuera. Nosotros siempre hacíamos un ritual que nos decían los sacerdotes que hiciéramos, que era amurallar las casas. Y un ataque que sufrí en Misiones. Y me abrió el ojo para que yo lo viera cómo se burlaba de mí. No hay nada más poderoso que la sangre de Cristo, hasta el diablo le teme. Yo veo una sombra, una silueta negra encima de él. Era como si estuviera sentado en su pecho, en su abdomen, o sea, en esta parte. A partir de que jugué a la Ouija, a mí personalmente se me desató muchísimo más esta cuestión de ver cosas, de que me pasaran cosas, parado detrás de mí y hacía... ¡Ay, qué horror! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de el podcast Crónicas de lo Inexplicable. Mi nombre es Judith Trahan y esta noche tengo el placer de presentar a una persona que pues últimamente lo he visto bastante en redes sociales y me llamó bastante la atención su contenido. Tengo el placer de presentarles el día de hoy a Eric del podcast Sinfonías Nocturnas. Eric, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación y bueno, pues para empezar, ¿podrías por favor presentarte para mi audiencia? Nos dices tus redes sociales y platícanos acerca un poco de ti, cómo es que tú empiezas a hacer este tipo de contenido. Claro que sí, Judith, encantado de estar contigo y con toda tu audiencia. La verdad es que yo también te he seguido el rastro bastante. Y cuando pudimos contactar y me dices, oye, ¿cómo ves? ¿Si hacemos algo? Yo, por supuesto que sí, es un placer para mí. Y la verdad es que yo te decía, yo también he estado haciendo trabajo y son esas veces que dices, te sientes privilegiado de poder estar en un espacio. Yo en mi caso así me siento contigo, así que gracias. Y bueno, pues soy Eric Guerrero, yo soy de San Luis Potosí, México. Y voy a cumplir un año justamente ya de que empecé Sinfonías Nocturnas, así se llama el podcast que hacemos nosotros. Fíjate que es algo curioso, yo estudié Ciencias de la Comunicación, entonces llevo ya bastantes años haciendo cuestiones en los medios de comunicación locales. También afortunadamente he podido participar en otros medios nacionales, incluso internacionales. Entonces me da mucho gusto que una pasión que es para mí la cuestión de los medios, o sea, pueda estar compartiendo con otras audiencias algunos temas. Y específicamente en el paranormal, yo inicié porque por ahí me invitaron a Vid Studio, que es a donde yo pertenezco, donde se produce Sinfonías Nocturnas. Y entonces, entre, ya sabes, pláticas de que qué hacemos y empezamos con un proyecto que al final no dio frutos. Entonces yo le decía a mi compañero Uriel, que es parte de Vid Studio, le decía, fíjate que toda mi vida me han dicho, deberías hacer un podcast de historias de terror. Porque te platico yo y a toda tu audiencia que desde chico a mí me pasan cosas
raras, me pasan cosas sobrenaturales, si lo queremos llamar así. Y yo siempre traigo a colación a mi hermano porque las cosas que nos pasaban a los dos. O sea, desde muy chicos, yo recuerdo 4 o 5 años, nos quedamos por un año nada más. Y entonces era muy curioso porque casa a la que nos cambiábamos, casa en la que nos pasaban cosas raras. Entonces, algo muy curioso de todo esto que siempre he dicho es que mis papás no nos creían lo que nos pasaba. Incluso recuerdo mucho a mi hermano que lloraba mucho por las noches por las cosas que veía y mis papás de muchacho apapachado, váyase a su cuarto porque él quería dormirse con ellos y ellos pensaban que era cuestión de que él no quería. Entonces, mucho de esto que él sentía, o sea, pues yo lo presenciaba, pero luego ya conforme yo fui creciendo empezaba yo también a ver sombras, a presenciar cuestiones que yo sabía que no eran normales. Pero bueno, nos cambiábamos a otra casa y ahí también nos pasaban cosas y así sucesivamente. Durante toda mi vida, hasta una edad, me pasaron muchas cosas. Entonces, ya sabes, de que hay reuniones familiares o reuniones de amigos. Y mi hermano y yo teníamos entretenido a todo mundo contándole las historias de las cosas que nos habían pasado. Es cuando yo entro a Wow. ciencias de la comunicación a gente de confianza, porque uno no le cuenta estas cosas a quien sea, porque hay quien te juzga loco o no te cree o hay mucho escepticismo. Curiosamente a mí me enseñaron y me educaron para ser escéptico, entonces ha sido un choque bien grande entre la educación que me dieron mis papás, pero yo no puedo negar las cosas que he visto, no puedo negar las cosas que he sentido y sobre todo hasta la fecha no les he podido dar una explicación lógica, que era lo que mi mamá y mi papá siempre decían, todo tiene una explicación, pero definitivamente desde mi punto de vista hay cosas que se salen de lo lógico, que se salen de lo explicable y por eso existe el término paranormal, creo yo. Entonces así nace Sinfonías Nocturnas. Yo le propongo a Uriel que hablemos de las historias que me han pasado y de igual manera yo le decía, yo quiero invitar a gente como, le decía yo, como tú, como yo, como nosotros, gente normal que platique sus experiencias personales y de ahí creo que la gente es donde se siente más, ahora sí que, sobre todo cuando te sientes identificado. Creo que te sientes más identificado por eso, porque son historias naturales, historias que son contadas desde un sentimiento muy personal. Entonces, así es como yo busco a los invitados de Sinfonías Nocturnas. Yo de momento lo hago local. La gente que ha estado es gente que reside aquí en San Luis Potosí. Estamos trabajando, ya estamos haciendo pruebas para poder hacer colaboraciones a distancia. Así que ya luego te invitaré también, Judith, para que ahora tú vayas con nosotros y nos platiques sobre ti. Pero básicamente eso es Sinfonías Nocturnas. Ay, no, pues gracias, Eric. Fíjate que sí vi que tienes así como que tu estudio ahí con el background de una ouija y me gustó bastante. Y, y pues claro que sí, si me invita sería un honor, yo encantada. Y pues qué padre que tengas esta profesión de comunicar, de ser comunicólogo y que hayas escogido pues este tópico que pues es muy controversial porque como tú lo mencionas, pues mucha gente no cree en estas cosas. Lo creen hasta que ya les ocurren situaciones, pero pues no es fácil, no es fácil hablarlo y al invitar a más podcasters o más gente que habla acerca de estos temas, pues es una verdadera pasión para mí porque me gusta mucho el tema. Ya después te enterarás, me han pasado muchísimas cosas, tengo un hijo que tiene percepción extrasensorial, entonces tengo también demasiado que contar y que comunicar y como que pues sentía la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero híjole, no, pues esta plática va a estar súper emocionante. A ver, vamos a empezar. Mira, a mí siempre me gusta empezar como con lo light, ¿verdad? Para cuando ya ir dejando para el final las historias más impactantes o espeluznantes para que la audiencia empiece a agarrar, pues ahora sí que gusto por escuchar el episodio completo. A ver, platícanos, compártenos alguna de tus primeras experiencias paranormales que tú viviste. Tú eras muy niño, empiézanos contando alguna de ellas. Claro.
Fíjate, me faltó algo. Antes de decirte la primera historia, si me lo permites, me dijiste, Sí, diles dime. tus redes sociales y no las dije. Ah, Nos sí es pueden cierto. encontrar, nos pueden Adelante, sí, de acuerdo. encontrar, gracias, en YouTube. Ahí encuentran los capítulos completos. Si les gusta ver en video los episodios, nos encuentran en YouTube, así tal cual como Sinfonías Nocturnas. También estamos en Spotify, por si les gustó más de audio y de ir escuchando. Y bueno, nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok. Por ahí también tenemos cuenta de Sinfonías Nocturnas. Ahí subimos videos más cortitos, avisos, anuncios, historias sobre un poquito más el detrás de. Entonces, en todas nuestras redes nos encuentran como Sinfonías Nocturnas. Ok, muy bien. Gracias, Judith. Y bueno, contestando a tu pregunta, de lo primero que yo recuerdo que nos pasó, estábamos, mi hermano, mi mamá y yo, mi mamá ya falleció. Justamente pasó algo sobrenatural cuando mi mamá falleció, ahora que lo recuerdo, pero me acuerdo mucho que yo tendría unos 4 o 5 años, como te decía, y me acuerdo muy bien que esa vez mi mamá estaba calentando tortillas para la cena. Ya nosotros, o sea, mi mamá, fíjate, a pesar de que no creía, decía, yo creo que debe haber duendes en esta casa. Me acuerdo mucho que decía eso, porque se nos desaparecían cosas, o ya sabes que desaparece algo y de repente aparecía en otro lugar inexplicablemente, o desaparecía algo y lo buscabas, y luego aparecía donde lo habías dejado desde el principio. Entonces había este tipo de manifestaciones. Pero tengo muy presente una en concreto, una noche que estábamos mi hermano y yo en la mesa y que mi mamá recuerdo que empezó a hacer algo extraño y nosotros la veíamos hasta que va a la mesa y dice, no sé qué está pasando, dice, pero van 2 veces que prendo la estufa, ya sabes, la estufa de gas. Dice, entonces me doy la vuelta para tomar las tortillas y cuando regreso, la estufa está apagada. Pero lo curioso era que no se o sea, pues a todos nos puede pasar que el gas se escape y no esté prendida la llama, ¿no? Lo curioso de esto era que era como si alguien girara la perilla completamente y la apagara. Entonces tú Wow. dices, bueno, una vez pasa, ¿no? Pero mi mamá, o sea, nosotros veíamos su comportamiento y decíamos, ¿sabe qué tal mi mamá? Hasta que ya se acerca y nos empieza a contar. Entonces en ese momento vivimos eso, que mi mamá 2 veces prendió la estufa, o sea, regresaba por las tortillas y cuando regresaba, la estufa estaba apagada. Entonces nosotros teníamos la idea de que en esa casa había duendes por todos estos sucesos extraños que pasaban ahí. Parents of twins, if you're familiar with far off drop offs Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Lights, camera, innovation. Walt Disney Studios chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business to transform the movie-making process. Together, we kept a remote production hub in Hawaii in sync with a team in California to bring Lilo and Stitch to theaters this summer. This is picture-perfect collaboration. This is Walt Disney Studios with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Entonces es de tus primeras experiencias que tú recuerdas. Y a ver, platícame un poco acerca, bueno, porque dices que fueron diferentes casas y en todas estas se presentaba este fenómeno. ¿Crees tú que tanto tú como tu hermano hayan nacido con esta percepción, digámoslo así, porque no se está presentando ese evento en un solo lugar? Normalmente, pues las casas, no sé, guardan algún tipo de energía o tienen alguna historia. ¿Sabes tú qué historia había detrás de alguna de esas casas? Fíjate que particularmente en esta casa de los duendes, cuando llegamos, yo recuerdo que la mayor actividad la tenía mi hermano ahí. O sea, era de verdad traumático lo que pasaba porque era por las noches y yo recuerdo a él con mucho llanto y mucho temor, al grado de que él no subía al piso de arriba de esa casa porque era de 2 pisos. Cuando llegamos a esa casa,
en ese cuarto en particular que nos dieron a nosotros. Yo siempre esto lo cuento con ironía, pero en su momento, pues por supuesto que me daba miedo al yo ver a mi hermano. Pero llegamos y había como una especie de buró con una veladora y una cruz de cal. Entonces nosotros asumimos que ahí falleció una persona antes de que nosotros llegáramos, y cuando llegamos todavía estaba esto en ese cuarto. Y yo lo que digo, que lo digo con mucha ironía, digo, y los papás dijeron, pues, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues dejarles el cuarto donde estaba todo eso a los niños, ¿no? Mi hermano no podía dormir en ese cuarto y era donde él veía seres que lo visitaban de noche. Entonces, afortunadamente, yo no veía, en esa casa solo recuerdo la cuestión de los duendes y el miedo que tenía mi hermano. Sin embargo, cuando nos cambiamos de casa, yo siempre he dicho que mi hermano es el que atrae cosas, porque hasta la fecha, por ejemplo, a mí me disminuyó mucho la actividad desde que yo me casé, pero ahora, por ejemplo, él ya está casado y su esposa es de las personas que dice, a mí nunca en la vida me ha pasado nada, y ahora ella ha manifestado o ha presenciado cosas cuando a ella no le pasaba esto. Y mi hermano hasta la fecha sigue viendo muchas cosas. Sin embargo, cuando nosotros nos cambiamos de casa, es cuando yo empiezo a ver sombras, porque las cosas que yo veo siempre son siluetas, ya sean negras, blancas, pero realmente cuando yo veo alguna manifestación, veo sombras, y recuerdo mucho que yo empecé viéndolas de reojo. Soy mucho de ver de reojo cosas, pero después fue aumentando mi sensibilidad, porque después yo podía verlas de frente, o sea, yo podía ver incluso cuando pasaban corriendo o caminando, o cuando se estaban asomando de alguna puerta, de alguna ventana. Entonces recuerdo mucho que en esa casa se llama Hogares Populares, ese fraccionamiento, recuerdo mucho que ahí yo empecé a ver siluetas. Lo curioso es eso, que por ejemplo yo veía siluetas o blancas o negras, pero rara vez he podido ver entes que yo te pudiera decir, o sea, que pueda describirlos, ¿no? Y que yo te pueda decir, era así, ya está, traía esta ropa. O sea, en su mayoría, yo lo que he visto desde que recuerdo son siluetas de este tipo. Ok, ok. Oye, Eric, a ver, qué interesante eso lo que me dices de tu hermano. Entonces, el que tiene la percepción extrasensorial es él. Y de alguna manera, esas energías, entidades, pues lo siguen. Eh, Pienso yo, en el caso de mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? Él en donde quiera que estuviera, él veía cosas. No importaba si estuviera en la escuela, si estaba de vacaciones, siempre vio cosas. Trabajaba en un cine, veía cosas, le pasaban cosas. Entonces, ese tipo de personas tienen una sensibilidad tan especial, tan fuerte, que no importa el lugar donde se encuentren. Ahora, lo que tú me comentas de que tú en un principio pues no veías o no experimentabas este tipo de cosas, sino hasta que te cambias. Una pregunta, ¿alguna vez ustedes jugarían a la ouija o participarían en algún, no sé, seance, ¿cómo se dice en español? Se me fue la onda. Algún pues tipo, sí, algún tipo de ritual o para alguna invocación de querer hablar con, porque bueno, ahorita me dices que tu mamá falleció, lo siento mucho. Mira, si a lo mejor previamente antes de que tu mamá muriera, ustedes posiblemente jugarían algún tipo de, o abrirían algún portal, ya sea jugando a la ouija o haciendo, pues sí, un tipo de invocación, o no es para nada el caso. Mira, yo te voy a decir cómo percibo yo las cosas. Sí creo que mi hermano tiene una sensibilidad mayor a la mía, porque él describe las cosas que ve, o sea, a detalle. Él lo relaciona más con extraterrestres. Él siempre todo lo ha relacionado con extraterrestres. Y desde pequeño, él, de hecho, en Sinfonías Nocturnas, ya hay varios capítulos en los que él ha ido, porque en el primerito que estuvo, él siempre asegura que él sufrió una abducción. Y él cuenta cómo vio cómo se alejaba de la Tierra y así. Entonces, por eso yo creo que es más impresionante, o sea, es muy impresionante más bien lo de mi hermano. Y hemos hecho esta mancuerna sin querer, ¿no? Entonces, no sé qué sea lo que pase. Tal vez te voy a platicar esto. Yo estuve en un grupo juvenil
y yo ahí aprendí cosas para protegerme y yo trato de que cuando estas cosas vuelven a mí, ya sé cómo espantarlas, porque sí llegó un punto en el que era tan fuerte lo que a mí me pasaba que yo ya no dormía, había una cosa que me atacaba por las noches y fue muy traumático para mí. Incluso cuando estuvimos en este grupo juvenil, íbamos de misiones y ahí también nos pasaban cosas bastante sorprendentes, entonces toda mi vida me ha acompañado esto. Ahora, ya desde antes de todo esto, no recuerdo que hayamos jugado o hecho algo como para desencadenar esto, pero contestando a tu pregunta, yo sí jugué a la Ouija, pero ya cuando yo tenía como 14 años, o sea, estaba en la secundaria y jugué a la Ouija. Entonces, o sea, no te voy a decir que no. A partir de que jugué a la Ouija, a mí personalmente se me desató muchísimo más esta cuestión de ver cosas, de que me pasaran cosas, hasta que mi mamá una vez nos hizo un ritual muy fuerte, muy poderoso, que fue una oración, y como que disminuyó un poquito lo que a mí me pasaba, pero sí sé que yo desencadené algo cuando yo jugué a la Ouija, pero mi hermano no la jugó, o sea, él jamás la ha jugado y le tiene mucho respeto a la Ouija. Él incluso decía en el capítulo donde me acompañó que él jamás la jugaría. Entonces, yo siento que tal vez ya sea como algo que traemos de nacimiento, porque incluso nos llegó a pasar que a los dos al mismo tiempo nos pasaban cosas, o sea, y cosas fuertes, muy, muy fuertes, o sea, entonces, sí, contestando a tu pregunta, yo sí jugué la Ouija, sí desencadené cosas más fuertes, pero él no. Entonces, sigue siendo como para nosotros desconocido el hecho de por qué nos empezó a pasar eso a nosotros desde niños. Para empezar, lo de tu hermano. Sí, esa percepción que tiene, pero también a la vez, pues estos seres, estas entidades, o como él dice que él fue abducido, eso me da mucho más miedo, o sea, como que tener que ver a un espíritu, a una entidad, lo veo como más factible, más fácil, no sé, me aterra, déjame te digo. Hay un documental muy bueno que se llama La Pesadilla, The Nightmare, y son 7 personas, 6, 7, 5, no me acuerdo cuántas, de diferentes partes del mundo, de Inglaterra, no recuerdo bien exactamente, y cuentan experiencias que te dejan pensando si realmente pudieran ser entidades demoníacas, entidades en otra dimensión, en otro plano, entidades no humanas como tipo extraterrestres. Me dio miedo y déjame te digo que yo veo mucho este tipo de documentales y películas y es bien, bien, bien raro que algo me dé miedo. Nada más por el hecho de que involucra este tipo de seres alienígenas que pues yo creo la factibilidad es muy grande, puesto que pues, en el universo es inmenso, ¿no? Entonces, oye, a ver, déjame te pregunto. Ok, tú cuando juegas a la Ouija, eso es muy interesante. Yo jugué a la Ouija una vez, hace muchos años. No lo he platicado abiertamente porque yo lo considero que no fue un juego en sí. Tratamos de jugar y preguntamos 2 que 3 cosas. Éramos 2 amigas, uno de sus hermanos y yo, 3 mujeres y un hombre. Y empezamos así a reírnos y todo, no le dimos importancia realmente. Lo que pasó fue un poco extraño ahí porque una de mis amigas estaba recargada en la pared, estaba sentada y fue como si alguien la hubiera empujado para atrás, muy extraño. Entonces, y el ambiente que se tornó ahí en ese pedacito que te gusta, probablemente fueron 15 minutos y nos dio miedo y yo pues me fui. Entonces yo ya no supe realmente, al parecer una de ellas, bueno, la dueña de la casa donde estábamos, la mamá parece que dijo que la tuvo que tirar porque ella tenía muchas pesadillas. Ya no supe después qué más pasó. Tal vez si les hablo y les pregunto, a lo mejor les pasaron cosas. A mí posteriormente me pasaron muchas cosas. Lo que mencionas de que te pasó a ti y a tu hermano, a mí una vez me pasó, a mí y a mi hermana, al mismo tiempo,
se había ido la luz, éramos niñas, teníamos camas gemelas. Esto fue en Delicias, en Chihuahua. Y era temprano, pero pues como se había ido la luz, pues no había qué hacer. Entonces nos fuimos a dormir, eran como a las 9:30. Y pues todo totalmente oscuro. Las dos al mismo tiempo sentimos que alguien se sentó en la cama. Y lo curioso es que cuando yo estaba así acostada, yo siento, entonces digo, es mi hermana. Entonces le digo, ¿qué pasó? Y cuando ella me contesta con un grito, ella estaba enseguida en su cama, o sea, no estaba ahí conmigo en mi cama. Entonces, cuando yo escucho que ella me contesta gritando desde su cama, es porque ella había sentido lo mismo que yo sentí en el mismo momento. Alguien se había sentado en las dos camas y eran camas gemelas. Entonces, gritamos, vino mi mamá y dijo, fui yo. O sea, claro que no pudo haber sido, ¿verdad? Mi mamá no se pudo haber sentado al mismo tiempo en dos camas. Entonces, ese tipo de cositas nos llegaron a pasar. Y en otra ocasión, en otra casa, que esa casa sí tenía, bueno, fíjate que no era la casa en sí, era la familia. La familia vivía en una casa, eran parientes políticos de mi mamá, de su segundo matrimonio. Nos fuimos a quedar mi hermana y yo en esa casa porque era nueva. La habían construido esa misma familia, pero esa misma familia en una anterior casa les pasaban todo, Eric, lo que no te puedas imaginar, todo. Cuando se cambian, pues resulta que también les pasaba ahí. Pues a mi hermana y a mí nos tocó experimentar, nos tocaban, haz de cuenta que estábamos en la recámara, estaba la ventana pegada así la cama, nos tocaron y esa recámara daba a la calle, a un porchecito a la calle. Nos tocaron, pero en la, ¿cómo se llama? En la pared, ni siquiera en la ventana, era en la pared. Y fue un miedo porque pues nos acordamos de todo lo que les pasaba a ellos y al día siguiente les dijimos, es que escuchamos, sí, nosotros escuchamos siempre, pero pues no hacemos caso. O sea, ellos ya se habían acostumbrado a ese tipo de manifestaciones y muchas otras más. Pero bueno, volviendo a lo tuyo, a tu caso, ¿verdad? Porque pues ya mucha gente sabe acerca de mis historias. ¿Qué fue lo que tu mamá hizo que dices que fue como que una limpia o un tipo de un ritual de, pues sí, para liberar pues esta energía o entidad que posiblemente tú atrajiste cuando tú abriste ese portal al jugar la Ouija? Fíjate que, bueno, me gustaría contarte algo antes de responder a tu pregunta. Sí, adelante. Que me acordaste y se me puso la piel chinita por lo de tu hermana. Sí. Fíjate que mi hermano hasta los 15 años no dormía con la luz apagada. Entonces él y yo teníamos literas, compartíamos cuarto, pero él no se dormía solo, nos dormíamos juntos. Entonces, esto lo pongo como contexto porque cuando te diga lo de la Ouija, así fue mucho tiempo. Cuando por fin nos separan de cuartos, lo único que hacen fue tirar una barda. Entonces te echaron el patio, como quien dice, de esa casa. Y nuestros cuartos estaban contiguos, no tenían puerta. Entonces, fíjate, a pesar de todo lo que nos pasaba, éramos bien maldosos entre nosotros. Y a veces yo en la noche, cuando ya estaba ahí, ya dormía él con la luz apagada, yo era el que apagaba las luces. Entonces él se dormía en su cuarto y yo apagaba su luz. Y luego ya me venía a mi cuarto y apagaba la luz. Y luego yo me paraba y me iba pecho tierra a su cuarto y le agarraba los pies y lo espantaba. Ay, pobre. Sí. Entonces, mi hermano desarrolló la habilidad y a veces apenas yo me empezaba a mover de la cama y ya te oí, y yo chin. Entonces ya no le podía yo hacer la broma porque me oía. O a veces lograba bajarme de la cama y ya iba yo pecho tierra y me decía, ya te oí. Una vez, en una noche, apagó su luz, apagó mi luz, me acuesto, yo siempre me duermo viendo hacia la pared, o sea, donde esté la cama yo veo hacia la pared, dando la espalda hacia la puerta o a lo que sea. Y me acuerdo mucho que esa vez yo estaba dormido viendo hacia la pared y de repente mi hermano dice, ya te oí, y yo, ¿qué?
no manches, ven, 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 ven. Y yo me levanté, me acuerdo, y ya voy y prendo la luz, y yo, ¿qué pasó? No manches, dice, te lo juro que yo te oí como venías pecho tierra, así como siempre. Dice, y entonces yo dije, lo voy a dejar, dice, y sentí como empezaste a subir la mano, empezar a subir la mano, la mano, la mano, y cuando me tocaste el pie, yo te dije, ya te oí. Y cuando me contestaste desde tu cuarto, dije, entonces, ¿qué es lo que está aquí? Porque algo me tocó. Y le dije, no manches, o sea, pues sí, a mí se me hizo raro que me dijeras, ya te oí. Y yo, ¿de qué? Porque yo estaba hasta allá y él sintió que algo le agarró el pie. No era yo definitivamente porque yo estaba en mi cuarto. Entonces por eso me acordé mucho de lo que dijiste, porque nos pasó similar. Similar. Bueno, fíjate que después de que yo jugué la Ouija, empecé a ver cosas desde esa noche y luego mi hermano y yo veíamos una sombra blanca por toda la casa. Hasta nosotros a veces, como teníamos un perrito French Poodle que era blanco, así chaparrito, pensábamos que era él. Entonces de repente lo veíamos pasar y pensábamos que era el perrito. Entonces, o sea, pero luego ya nos dimos cuenta los dos de que no, porque sobre todo una vez que los dos lo vimos pasar y dijimos, ay, no estaba en otra parte. Entonces yo voy y lo busco y cuando llego al lugar donde lo vi que se metió, no había nada. Y dije, ya voy, y mi hermano dice, ¿dónde está? Y yo, no era. ¿Cómo crees? En eso entra mi mamá y mi mamá lo traía cargado en brazos y nosotros fue de que, pero ¿verdad que sí pasó? Sí, yo también lo vi, o sea, entonces esa sombra era muy recurrente que la viéramos los dos. Lo que nos pasó juntos y que fue algo muy traumático, todavía fue cuando dormíamos juntos en la misma cama. Te digo, era una litera, pero de todas maneras dormíamos en la parte de abajo porque él no se podía dormir solo. Yo te voy a contar lo que yo recuerdo. Él ya contó su versión en el podcast de Sinfonías Nocturnas, pero yo les voy a contar mi versión, porque obviamente no puedo contar su perspectiva, pero sí les voy a decir un poquito de lo que él cuenta para que entiendan un poco más lo que vivimos esa noche. Okay. Yo me acuerdo que yo estaba dormido, abro los ojos y no me puedo mover. Y yo me acuerdo que estaba yo en la cama así, y yo intentaba moverme y no podía. Y me acuerdo que yo pujaba y le hacía y no me podía mover. Y entonces en eso yo volteo de reojo hacia abajo porque mi hermano estaba haciendo los mismos sonidos. Cuando yo volteo de reojo, yo veo una sombra, una silueta negra encima de él. Era como si estuviera sentado en su pecho, en su abdomen, o sea, en esta parte. Y cuando yo veo eso, fue peor. O sea, me dio un miedo que de por sí yo ya no me podía mover. Yo nada más me acuerdo que yo apretaba los puños, era lo único que podía hacer. Yo apretaba los puños y yo intentaba moverme, y yo escuchaba cómo mi hermano se quejaba, cómo, o sea, era como si algo lo estuviera lastimando, pero yo no podía hacer nada porque yo estaba paralizado. Recuerdo que pasó un tiempo, no te puedo decir exactamente si fueron 10 minutos, 15 minutos en los que yo no me podía mover y fue como si me tuvieran, era un peso encima de mí que no me permitía moverme, y al cabo de esos 10 o 15 minutos es como si el peso se hubiera quitado y yo me acuerdo que yo nada más hice esto, me doblé y me giré y me caí de la cama y como pude grité ¡mamá! Y entonces empecé a llorar y yo me acuerdo que yo lloraba y yo decía, o sea, y yo lloraba y yo nada más me acuerdo que era mi llanto ahogado porque yo no podía, o sea, era mi susto de que no me podía mover, era mi susto de que yo había visto algo encima de mi hermano. Llega mi mamá y dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? Y mi hermano estaba en shock, yo creo que yo también estaba en shock. Y mi mamá recuerdo que muy asustada decía, pero díganme qué pasó aquí, qué tienen los dos, que no sé qué. Y entonces me acuerdo que traté de tranquilizarme, traté como de poder expresarle lo que había pasado y le dije, es que yo no me podía mover y yo vi algo encima de mi hermano y cuando me pude mover te hablé. Y entonces mi mamá decía, ¿qué tienes, Jonathan? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Que no sé qué. Pasó un rato y mi hermano dice, es que desperté, mamá, dice, y no me podía mover. Dice, porque había un duende encima de mí. Dice, era como el duende maldito, dice, era de ese tamaño, o sea, era una cosa, o sea, que estaba sentada arriba de mí
y yo no me podía mover, dice, y él se burlaba de mí. Entonces yo tenía mucho miedo y yo cerré los ojos y entonces él tenía unas uñas muy largas y muy grandes, dice, y entonces él con sus uñas las metió dentro de mi párpado y me abrió el ojo para que yo lo viera cómo se burlaba de mí. Ay, Dios. Y entonces empieza a llorar y yo empiezo a llorar otra vez y otra vez los dos estábamos súper mal. Mira, vamos a acordarme, se me pone la piel chinita porque yo recuerdo que no podíamos dejar de llorar, o sea, nos habíamos tranquilizado y en cuanto él contó eso, yo nada más recuerdo que pensé, eso fue lo que vi encima de él entonces, o sea, pero como yo lo asociaba a que estaba oscuro, yo solo vi la silueta y los dos empezamos a llorar otra vez y mi mamá, ya tranquilícense, es que ya, por favor, o sea, mi mamá, yo siento que no sabía qué hacer con nosotros y de la desesperación, me acuerdo que fue por un cirio, agarró una Biblia y me acuerdo que nos empezó a recitar el Salmo 91, prendió el cirio, me acuerdo que nos empezó a cubrir con la sangre de Cristo y nos decía que la sangre de Cristo los cubra, que su preciosísima sangre, que es poderosa, los ayude y aleje todo mal de aquí. No hay nada más poderoso que la sangre de Cristo, hasta el diablo le teme porque él no puede traspasar un lugar donde la sangre de Cristo esté. Mi mamá se puso a orar. Yo recuerdo palabras más, palabras menos de esto que te estoy comentando y cómo recitaba el Salmo 91 y que las alas del malvado no estarán aquí. O sea, no recuerdo bien, o sea, pero ella recitando el Salmo 91 y al cabo de un rato, eso nos trajo paz, nos trajo quietud, nos trajo que cesara el llanto. Y me acuerdo que ya, o sea, estábamos tranquilos mi hermano y yo. Y mi hermano se acostó otra vez. Y yo veía a mi mamá y le dije, ¿qué tienes, mamá? Y me dice, nada, hijo. Dice, me empezó a doler mucho la cabeza, pero no te preocupes. Dice, ya duérmanse. Dice, yo también ya me voy a dormir porque me duele mucho mi cabeza. Y ya, solo me acuerdo mucho que dijo eso, que le dolía mucho su cabeza. Y eso es parte de las oraciones que yo aprendí de mi mamá, que hasta el día de hoy me ayudan. Cuando yo no me siento en paz, rezo el Salmo 91. Cuando me da miedo, me cubro con la sangre de Cristo. O sea, son rituales que me han acompañado toda mi vida desde entonces, porque yo pude sentir la calma que me trajo ese día esta oración tan poderosa. Y recuerdo que desde ahí yo dije, esto voy a hacer cuando algo me ataque, cuando yo tenga miedo, y te lo puedo decir, Judith, que hasta la fecha no es tan recurrente, pero hace unos pocos días yo tenía un miedo, como que sentía que algo iba subiendo las escaleras de mi casa a su casa, donde ahora vivo con mi esposa y mi Gracias. niño de 8 años. Y cuando yo siento esa inquietud o esas cosas, o sea, empiezo a rezar y empiezo a cubrir toda la casa. Si hace falta, rocío con agua bendita. O sea, lo que yo aprendí en el grupo juvenil en el que estuve y de mi mamá son cosas que yo sigo haciendo y porque sé que me dan calma. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Híjole, Eric, qué fuerte historia, porque me imagino el terror. Fíjate, yo tuve una parálisis del sueño aquí también en esta casa, tu casa. Gracias. Yo vivo en Central Texas, cerca de Austin, en un suburbio cerca de Austin, y yo tuve una parálisis del sueño a raíz de yo haber andado yendo a lugares embrujados.
yo quiero hacer un llamado a tu audiencia. Mi audiencia ya sabe mi historia, pero fueron muchas cosas que me pasaron a mí. Yo, así como tú lo comentas, yo también era escéptica. Perdón. Siempre he creído en el mal, obviamente soy católica, crecí católica, pero yo siempre tuve dudas. Entonces, se me hizo fácil empezar a visitar lugares embrujados cuando empecé a hacer el podcast, que ya van a ser 2 años. Y no me di consecuencias. Esto es real. Esto la gente no lo cree, pero cuando lo experimentas, no tienes dudas. Muchísimas cosas aquí pasaron, muchas. Yo hice un capítulo y tuve que hacer segunda parte porque luego me enteré que a mi esposo también le pasaron cosas aquí. Mi esposo y yo vivimos solos en esta casa. Entonces, fueron unas cosas que pues desgraciadamente, esas energías andan ahí y te tienes que proteger. Obviamente te tienes que proteger. No bastaba el que pues yo fuera católica, ¿verdad? Que pues no iba a misa. Realmente no ejercía bien como debe ser una persona católica, ¿verdad? Bueno, en esa parálisis del sueño yo veía una masa que venía entrando por la puerta de mi recámara y se ponía aquí. Yo quería rezar y no podía, Eric. Te lo platico así superficialmente porque ya la gente conoce mi historia, pero no me podía mover y es horrible porque los segundos que quieres gritar y no puedes articular palabra, yo veía de reojo a mi esposo y yo le gritaba, Chris, despiértame, pero obviamente pues, o sea, no, yo no podía ni hablar, no podía ni moverme. Y a raíz de ese sueño que yo pensé que era pues una pesadilla más, ese fue el inicio de todo lo que me pasó a mí. Yo tuve que traer agua bendita, tuve que hablar con un sacerdote porque eran demasiados mis síntomas que yo empecé a tener aquí. Entonces dije, me estoy volviendo loca, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, todos esos sucesos que me platicas de tu hermano, que pues es la parálisis del sueño y es lo que comúnmente le llaman, se te sube el muerto, y pues ese ser, entidad, obviamente viene a drenar tu energía, viene a perturbar tu paz. No sé si sea un ente demoníaco, pero definitivamente es algo malo. Y qué bueno que con lo que tu mamá hizo, pues pudieron ustedes, pues al menos dormir tranquilos y sentirse con la paz, porque así como como tú lo mencionas, que sentiste esa paz, fíjate que yo cuando traigo el agua bendita y empiezo a rezar por toda la casa, duré como 4 horas, con palo santo y con sage, empecé y yo me sentí, Eric, haz de cuenta que fue como algo mágico, era una paz, era una cosa de poder dormir tranquilamente después de varias semanas de no dormir, de despertarme a medianoche, de sentirme observada. Entonces, claro, cubrirse con la sangre de Jesucristo es lo mejor que podemos rezar y poder. Yo todas las noches, yo también tengo una oración que digo y habla acerca de, dice, queda prohibida, en nombre de Jesucristo queda prohibida toda acción y comunicación espiritual, así dice, y luego dice, no me acuerdo ahorita, se me fue pero bueno, la recito, la digo todas las noches para yo poder dormir a gusto y sentirme tranquila. Y pues lo que yo aprendí, porque quiero que la gente escuche y sepa que detrás de todo esto hay lecciones aprendidas. Yo aprendí, yo ya no digo por qué me pasó esto, yo digo, ¿para qué me pasó esto? ¿Para qué? Pues para acercarme más a Dios, porque yo me había alejado mucho de Dios. Entonces, pero bueno, ya no voy a entrar más en detalles porque, bueno, tu audiencia a lo mejor, respeto las religiones y las creencias, pero bueno, nada más quería dar mi punto de vista porque creo que es importante
mencionarlo, ¿no? Que tengamos algo, que en todo esto malo haya algo bueno. Ese grupo que tú dices que pertenecías, a ver, platícame de qué se trataba. Claro, De fíjate que misioneros, ¿cuál fue la palabra que usaste? Se me olvidó, se me fue la onda. sí, era un grupo juvenil precisamente de la religión católica. Yo también respeto muchísimo las religiones. Yo he contado bastante en el podcast que actualmente yo como tal no practico la doctrina del catolicismo, pero sí me considero católico obviamente y yo creo en Dios y en todo lo que yo aprendí. Me quedo con lo bueno que yo aprendí ahí, porque también hay cosas que no me gustaron y que ya no, definitivamente no seguiría ni apoyo. En ese sentido, era un grupo formativo. Nos daban temas, hacíamos encuentros, retiros espirituales, pero su carisma era misionero. Entonces, en Semana Santa, nosotros íbamos de misiones a varios pueblos a llevar la palabra de Dios, a vivir la Semana Santa con ellos. Padre. Entonces, lo impresionante de todo esto es que ahí también nos pasaban cosas. Fíjate que dos de mis historias más fuertes, una es precisamente de parálisis del sueño y otra es en misiones, o sea, entonces ahora que decías tu historia de la parálisis del sueño, la mía es muy similar, pero como yo te decía, como yo duermo viendo hacia la pared, nunca pude ver qué era lo que me molestaba por las noches, pero a mí me pasó como a ti, que hubo algo que me estuvo perturbando un tiempo y es de las cosas que más miedo me han hecho sentir. Eso y un ataque que sufrí en misiones que no sé qué era, solo sé que no era la persona que se hacía pasar por, o sea, esta entidad se hacía pasar por una persona del pueblo, entonces no sé cuál te gustaría que te cuente, porque la verdad, a mí las dos Híjole, se me hacen pues muy fuertes. muy fuertes. La que tú quieras. Empieza con la que tú quieras. Basado en lo que dices, si las dos van a estar muy fuertes, empieza con la que tú gustes compartir, Eric. Bueno, quiero empezar con la de la parálisis del sueño o que se te sube el muerto para darle continuidad a lo que tú platicaste. Te voy a decir una cosa, Judith, a mí lo que me impresiona mucho es que nos escribimos por Facebook, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿te gustaría participar? Sí. Y no hubo más nada. ¿A qué voy con esto? A que, fíjate cómo coinciden las cosas. Y yo siempre digo, no hay coincidencias. Para mí todo pasa por algo, como decías tú hace ratito. Y el hecho de que tú cuentes tus anécdotas y tus historias y luego yo tenga unas parecidas o que las tuyas me lleven a las mías, es como yo siempre he dicho, no podemos haber tantos locos en el mundo hablando de lo mismo y de historias Así. tan similares, ¿no? Digo, para mucha gente que no nos cree todas estas cuestiones. Entonces, por eso iba esta historia. Cuando yo vivía todavía con mis papás, que todavía vivía mi mamá, creo que yo estaba en la universidad. Híjole, en esa última casa donde vivimos con mis papás, que hasta la fecha mi papá vive en esa casa, hay una actividad paranormal en ese lugar tan impresionante. Yo vi muchas cosas a través de los espejos, ruidos toda la noche. eh, no, era impresionante. Desde el primer día que llegué, tocaron a la puerta mientras me dejaron a mí solo. Mis papás se fueron con mi hermano por el resto de cosas que faltaban. Bajo y abro la puerta y no había nadie. No había manera de que alguien se metiera porque hay un portón hasta la puerta de la entrada. Entonces ese portón estaba con llave y me tocaron a la puerta de la casa. Entonces, o sea, necesitaba alguien haber violado el portón de la entrada para poder tocar a la puerta de la casa. Y cuando yo abro y veo que no hay nadie, yo pensaba que ya habían llegado mis papás y mi hermano, y veo que no hay nadie, yo en lugar de asustarme algo dije, no puede ser, es mi primer día y ya me dieron mi bienvenida. Bueno, pues en esa casa recuerdo muy bien que hubo una noche en la que desperté, yo viendo hacia la pared, y no sé si les ha pasado, yo creo que toda tu audiencia y a quien nos vea y a ti, Judith, cuando caminas descalzo, hay un sonido muy particular. Si vas caminando descalzo, se escuchan los pasos muy claros, ¿no? Es un sonido muy característico. Pues yo escuchaba como que alguien estaba entrando, pero no me podía mover. Y yo me acuerdo que yo sentía miedo, o sea, como que yo me sentía amenazado y recuerdo que eso iba caminando. De pronto se paraba detrás de mí y era como si me estuviera observando.
Y yo Ay, me Dios. acuerdo que yo cerraba los ojos y yo rezaba, y después de un rato me podía mover. No, yo no volteaba, yo lo que hacía es que me tapaba y yo decía, no quiero saber qué está detrás de mí. Bueno, oye mamá, ¿qué crees que anoche me pasó esto? Ah, ya has de haber estado soñando, eso te pasa por ver películas, ya sabes, ¿no? Por estar viendo películas de terror que te estás sugestionando. Ok, mamá. Siguiente noche, otra vez a medianoche. Abro los ojos. Se escucha que algo entra caminando, caminando, caminando. No me puedo mover. Se pone detrás de mí. Siento que me está observando. No me puedo mover. Rezo, 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 rezo. Ah, me puedo mover, me tapo. Y yo dije, ¿cómo es posible que 2 noches seguidas me pase exactamente lo mismo? Yo creo que fueron 3, 4 noches así, de despertar, que esa cosa se parara detrás mío. Y el miedo era el mismo. Era un rato de no poder moverme. Pero cuarta, quinta noche aproximadamente, despierto. Otra vez no me puedo mover. El mismo movimiento, pero ahora cuando se para atrás de mí, empieza a jadear. Ay, Era un sonido, lo recuerdo perfectamente, parado detrás de mí y hacía. ay, qué horror. Yo me acuerdo que yo sentía que me iba a morir. O sea, yo sentía que me iba a morir del miedo, del susto. Yo no podía con eso que yo sentía. Yo rezaba, 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 rezaba. Por fin me podía mover y me tapaba. Y yo, mamá, es que me sigue pasando lo mismo. Yo no sé qué es lo que está entrando a mi cuarto, pero me hizo esto, me hizo el otro y ya van varios días. Es que no sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Ay, deja la puerta abierta y si te da miedo me gritas y voy. Siguiente noche, me vuelvo a despertar, vuelvo a sentir lo mismo. Por supuesto que yo no le podía gritar a ella porque yo estaba paralizado. No podía hacer absolutamente nada y la cosa esa jadeando detrás de mí. Cuando Ay, me qué. movía, me tapaba otra vez. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, solo recuerdo que la última vez que me sucedió, despierto, no me puedo mover, los pasos lentos, se ponía detrás de mí la cosa esa, empieza a jadear y en eso siento cómo se va acercando, 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 hasta que me estaba jadeando en el oído. Me estaba jadeando en Ay, este oído porque yo estaba viendo hacia la pared y me jadeaba aquí. Yo recuerdo muy bien que estaba leyendo un libro que se llama Siete esqueletos decapitados y el protagonista de este libro decía, ¿cuánto miedo puedes soportar? Y se me venía a la mente esa frase y yo decía, ¿cuánto miedo es capaz de soportar una persona sin que te pase algo? Porque yo de verdad sentía que algo me iba a pasar ahí. O sea, de verdad, no exagero, yo sentía que iba a fallecer ahí por el miedo que yo sentía. ay, qué horrible, Eric. Recuerdo que al siguiente día me desperté. Yo recuerdo que yo tenía como la mirada perdida porque todo el tiempo estaba pensando en eso. Yo decía, ¿qué es eso que me está pasando? Recuerdo que fui a casa de mis abuelitos y llegué y me acuerdo que me siento y mi abuelita, hijo, siéntate a comer, que no sé qué. Ellos viven, bueno, mi abuelo ya falleció, mi abuela todavía, ¿no? Y me acuerdo que mi abuelita, vamos a almorzar, siéntate. Me siento y recuerdo perfectamente que yo me estaba mordiendo. Nunca en mi vida me he mordido las uñas, jamás. Y esa vez me acuerdo que yo estaba así. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, esa cosa me va a hacer algo, o sea. Y yo me acuerdo que yo me mordía las uñas. Y en eso mi abuelita me dice, ¿estás bien, hijo? ¿Qué tienes? Y yo, no. Y me acuerdo No, que me ay, agarró a no. llorar. Y yo Oh, lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¿Y qué tienes? Ya sabes, esa abuelita es mi niño, pero ¿qué tienes? Que no sé qué. ay, Y yo, sí. abuelita, es que mi mamá no me cree, ni mi papá, y algo me está atacando en las noches, y yo no sé qué hacer, ya no quiero dormir porque va a ir esa cosa, o sea. Y mi abuelita dice, ay, hijo, dice, vas a ver, dice, espérame tantito. Se para, se va a su cuarto y regresa con una botella. Y me dice, mira, hijo, esta agua nos la dieron en la iglesia.
Es agua de San Ignacio de Loyola. Está bendita. Dice, ¿tú sabías que San Ignacio de Loyola es un santito que es capaz de ahuyentar hasta el demonio? Dice, bueno, hoy vas a llegar a tu casa. Ahorita si puedes, ve y consigue unas cédulas de San Ignacio de Loyola. Aquí las cédulas son las estampitas que luego te venden. Dice, y vas a pegar una grande en la puerta principal de tu casa. Vas a poner una en todas las puertas que se puedan. Si no puedes, por lo menos una en la tuya. Y él te va a proteger, hijo, porque él es muy milagroso y tal. Hasta la fecha, en mi cartera, en mi oficina, en todos lados, es más, para que vean que no les miento, estoy en una habitación de aquí de la casa. Y hasta la fecha, yo me protejo con San Ignacio de Loyola, es él. Ok, wow. Y yo me acuerdo que hice todo lo que mi abuelita me dijo. Rocié el agua bendita, puse las cédulas. Yo tenía muchísimo miedo, todavía incrédulo. Dije, no sé si esto va a funcionar. Y recuerdo que llegó la noche y pude volver a dormir tranquilo esa noche. No sé exactamente qué era lo que me atacaba. No sé qué quería, pero se fue. Se fue. Lo curioso es que la historia no acaba ahí. ¿Por qué? Porque después yo me caso, se queda solo en mi cuarto, mi hermano todavía estuvo unos años más que yo ahí con mi papá, fallece mi mamá. Entonces, un día estábamos en una posada de la familia y dice una prima, estábamos sentados en las escaleras que dan a ese piso donde está mi cuarto. Y dice mi prima, ay no, me da cosa estar aquí. Y yo, ¿por qué, prima? Dice, es que, ¿sí supiste lo que le pasó a mi papá? Y yo, oye, sí, China, así le decimos a mi prima, le digo, mi papá dijo que un día tu papá salió corriendo a las 3 de la mañana de aquí porque lo invitó a dormirse. Como mi papá tiene un taxi, mi tío, su hermano, se subió a ayudarle en el taxi. Entonces mi papá nos contó un día que mi tío llegó muy tarde y le dijo, ¿y por qué no te quedas aquí si en la mañana vas a regresar por el taxi? Duérmete un ratito y ya en la mañana te vas. Ahí está el cuarto de él, ya está solo, o sea, ahí tengo su colchón, su cama y todo, pues duérmete ahí. Sí, órale, está bien. Y mi papá nos contó que mi tío salió corriendo a las 3 de la mañana, no le dijo nada, no le dio explicaciones, simplemente mi tío se fue. Entonces, por eso yo le pregunté a mi prima, ¿y qué le pasó a mi tío, prima? Nosotros nunca supimos, o sea, solo mi papá dijo que se fue, pero ¿qué pasó? Primo, es que dice que de repente le entró mucho miedo, mucho miedo, y que no se podía mover. Y que de repente escuchó en el cuarto que algo estaba jadeando. Yo le dije, no puedo ser, o sea, yo dije, esa cosa que me atacaba a mí, sigue ahí. O sea, fíjate después de cuántos años y de todo lo que yo tuve que hacer para que me dejara en paz a mí, atacó a mi tío ahora. Y cuando mi tío se pudo mover, salió corriendo de la casa, no le importó que fueran las 3 de la mañana, se fue a esa hora de la casa. America's beverage companies are investing in America. We're American companies, making American products with American workers in America's hometowns. We're local bottlers and manufacturers, operating in all 50 states, employing more than 275,000 Americans in good-paying jobs, delivering for the nation, because we believe in the promise of America and the people who make it great. Learn more at WeDeliverForAmerica.org. Paid for by the American Beverage Association. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Wow, Eric, qué fuerte, no puedo creerlo. Qué horrible experiencia. Bueno, y entonces en esa casa pudiera ser que... ¿Sabes la historia de esa casa? ¿Por qué en ese cuarto donde tú dormías? Qué extraño, o sea, ¿qué pudo haber sido? Mira, es algo curioso. Yo inicié Sinfonías Nocturnas con mi vecina, que es una de mis mejores amigas. Nos conocimos en el grupo juvenil. Yo iba a casa de ellos
Y ellos me decían, aquí espantan, nos prenden y nos apagan las luces. Hemos visto a un hombre que corre y hasta deja las llaves moviéndose. Ya estuvieron su hermano y ella contando todo lo que les pasó en la casa. Y nosotros vivíamos en el fraccionamiento que te digo que es Hogares Populares. Vivimos primero en una calle y luego ahí mismo nos cambiamos a otra calle. Entonces vivimos en 2 casas diferentes de ese fraccionamiento y en las 2 nos pasaban cosas. Entonces un día mis papás llegan y dicen, oigan, ustedes nunca están en la casa, siempre se la viven allá en Valle Dorado, pues mejor vamos a comprar una casa por allá porque pues ya ni los vemos, porque mi hermano y yo teníamos mucha actividad por allá. Y entonces mi mamá dice, vamos a ir a ver una casa que está en Acerina 1017, perdón. Y yo, 1017, y le digo a mi hermano, Jonah, la casa de David y Nadia es el 1021. Les dije, capaz que aquí siempre son de 2 en 2 las casas, 1017, 1019 y 1021. Pero esa calle en particular va de 4 en 4. Cuando fuimos a ver la casa, resulta que era la casa justo de al lado de nuestros mejores amigos. ¿En serio? Y bueno, llegamos a vivir a esa casa. Lo que sabemos es que era un baldío muy grande antes de que fueran esas casas. Y no sabemos si habrá pasado algo, que hayan tirado ahí gente, que se haya muerto alguien. No sabemos en realidad. Pero pasan cosas tanto en la casa de nuestros mejores amigos como en la nuestra. Por ejemplo, yo te decía hace rato de ruidos que se oían de su casa. Cuando mi mamá vivía, decía, bueno hijo, ¿qué tanto hacen los papás de Nadia que se ponen a mover muebles y a clavar en la noche? ¿Por qué no hacen eso en la mañana? Toda la noche están con su relajo de que están moviendo muebles y de que están clavando algo. Dice, es que ya ni la hacen. Dice, no seas malo, pregúntale a Nadia, pues que qué onda. O sea, pues que lo hagan temprano, que lo hagan de día. Y yo así de, ay, sí, mamá, yo les pregunto, qué pena. Pero bueno, total, veo a Nadia y yo, oye, Nadia, fíjate que mi mamá me dijo que les preguntara algo. Y yo así bien apenado, ¿no? ¿Qué pasó? Y yo, es que fíjate que, pues, nosotros siempre oímos ruidos de su casa, así como si estuvieran arrastrando muebles y cambiando, o sea, cambian muy seguido de orden las cosas. Le digo, y luego también se oye que están ahí clavando y clavando y clavando y clavando, o sea, y luego bien tarde, o sea, no pueden clavar temprano. Eric dice, nosotros oímos exactamente lo mismo, pero del lado de ustedes, de su casa. Y mi mamá también siempre dice que qué tanto hacen ustedes, que siempre tienen un ruidazo en su casa. Le digo, Nadia, no. Le digo, nosotros no hacemos eso, nosotros no clavamos ni movemos cosas. Dice, nosotros tampoco, Eric. Dice, pero esos ruidos se oían desde antes que ustedes llegaran a vivir ahí. De hecho, cuando la casa estaba sola, ya se oían esos ruidos. Le dije, no manches, o sea, ¿cómo es posible que ustedes escuchen ruidos de su lado y nosotros del nuestro? O sea, como si hubiera algo en medio de esa pared que ocasiona los ruidos. Mi papá, que no cree en nada de eso, que es muy escéptico, ahora que vive solo, ve mucho el podcast de Sinfonías Nocturnas y a veces está conectado y comenta. Y entonces un día, hablando, fue Nadia a un especial que hice en vivo, y entonces mi papá puso en los comentarios, oigan, ¿qué creen? Otra vez ya escucho los ruidos de la casa de los papás de Nadia, porque Nadia también ya se casó, David también, ya ninguno de los amigos, ya ninguno vivimos ahí, solo nuestros papás. Y mi papá comentó, otra vez ya se vuelven a escuchar los ruidos que se han oído siempre de la casa de los papás de Nadia. Fíjate, válgame Dios. Oye, no, qué historias, Eric, wow, demasiada actividad. Fíjate, ahorita que decías de lo de las coincidencias que no, ahorita cuando platicabas eso de que pues que te tapabas hacia arriba, que no querías ni voltear, yo tuve una, pues digamos similar, no tan espeluznante como a ti. En mi caso me pasó, fíjate que cuando falleció una amiga mía, ella pues decide terminar, pues se va de este mundo. Ella lo hace porque pues tenía depresión. Éramos chicas, yo tenía 15 y ella 16. Pero justamente así como tú lo mencionas, así yo sentía que algo a mitad de la noche me despertaba. Y mi hermana y yo teníamos literas. Yo dormía en la de arriba. Así justamente aquí, parado alguien atrás de mí,
ahí, así, yo sentía, yo no volteaba. Era un pavor, yo me tapaba hasta arriba. Fueron varias noches seguidas, varias, como 5 o 7, no recuerdo cuántas. Hasta que un día dije, bueno, ¿qué es esto que me está pasando? Yo me iba a la cama, para ese entonces yo todavía no veía películas de terror ni nada por el estilo. Yo me iba a la cama, siempre fui como que muy activa y que iba aquí, yo estaba en la estudiantina, tocaba la guitarra y luego que al teatro y que aquí y que a la escuela. Entonces, pues yo realmente en la noche yo llegaba y pues era a dormir, yo no tenía tiempo de pensar, ay, no, me iba y me dormía. Me despertaba algo a mitad de la noche y era sentir así ese miedo que tú empiezas a voltear y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pero llegó un momento en que aquí, mira, aquí, era un pánico y yo me tapaba hasta arriba hasta que un día dije, si eres tú, porque yo le hablé a mi amiga, le dije, si eres tú, por favor, no te me vayas a aparecer porque me va a dar un infarto. Y así estuve toda la noche, por favor. Mira, casi me hacía del miedo, era un pánico. Obviamente no escuché esos jadeos, no, ahí me hubiera muerto yo del miedo, me hubiera dado un infarto. Pero fue algo similar en el aspecto de que tu miedo, tu pánico, así era como yo lo repetía, es que, o sea, si te me apareces aquí, me va a dar un infarto, literal me voy a morir, me estoy muriendo del miedo. Y es algo tan horrible que, híjole, mira, nomás de acordarme qué horrible experiencia. Bueno, esa es una historia, válgame Dios, no quiero saber cómo está la segunda, Eric. Pues tú me dices si están listos para que se los cuente. Pues aviéntatela porque, sí. Bueno, pues esta historia me sucedió cuando yo tenía como unos 17, 18 años, yo creo. Fue la segunda vez que fui de misiones y llevaba un grupo de... Eran 3 niñas y eran 5 niños y yo era el más grande de todos ellos. Híjole, es todo un ritual ser se le llama ministro extraordinario de la palabra. Entonces tú oficias parecido a una misa. Obvio tú no haces una misa porque tú no tienes la facultad de un sacerdote. Entonces tú sí das la comunión a la gente, pero ya las hostias ya están consagradas. Es hermosa la experiencia, muy bonito todo lo que se hace, pero esa vez fue muy duro para mí, muy duro. Y no solamente por lo que nos pasó esa noche, sino porque fue una comunidad bastante pobrecita, que nos pasaron unas cosas terribles estando allá. O sea, yo llegué cansado física, emocionalmente, espiritualmente. O sea, que yo no sé cómo regresar de misiones. Pero bueno, pasa algo curioso que la mayoría de los que nos pasaron cosas en misiones, porque ya he tenido programas especiales de misioneros contando las cosas que les pasaban fuertísimas, como parecidas a la mía, y pasaba los días miércoles, era un día antes del jueves, viernes, o sea, los meros días santos. Nosotros tenemos la creencia de que es una manera, así como se dice que a las 3 de la mañana se manifiesta el mal porque es una burla a cuando falleció Jesús, que es las 3 de la tarde, entonces por eso se dice que a las 3 de la mañana pasan muchas cosas paranormales. Nosotros creemos que el mal nos tentaba o quería hacernos flaquear un día antes de que empezara lo mero fuerte de la Semana Santa. Nosotros teníamos a una niña, por respeto a ella no voy a decir su nombre, espero que no se me salga porque cuando cuento esto sí se me ha salido y no lo hago con ningún afán de molestar. Ponle un nombre diferente, Eric. Es que luego se me olvida. Ok, pues voy a decir la niña. Ok, la niña. La niña tenía 15 años. Sin embargo, nosotros les dábamos catecismo a todos los niños. Ella era una niña con una condición especial. Ella tiene síndrome de Down. Digo, yo ya no sé de ella, no sé cómo esté ni nada, pero pues, digamos, ella tiene síndrome de Down y en ese momento ella tenía 15 años. A pesar de que todos los demás eran niños chiquitos, ella sobresalía de su tamaño. Tú sabes, o todos sabemos que cognitivamente ella se sentía más a gusto con los niños. Andaba corriendo con nosotros, coloreando, o sea, todo lo que les poníamos de catecismo a los niños. Tenía una peculiaridad. Ella no pronunciaba palabra. Tú le preguntabas algo y le decías, oye niña,
Recuerden que le voy a decir niña no por grosero, sino porque no voy a decir su nombre. Oye, niña, ¿y qué opinas de esto? Y ella solo le decía, "Sí". ¿Y tú? ¿Te está gustando tal cosa? Y ella solo, "Sí". O sea, no te contestaba ni siquiera sí ni no. Ella solo te sonreía. Llega el miércoles. Bueno, quiero ponerles un contexto. Cuando nosotros llegamos a la casa que nos asignaron como la casa donde nos quedamos a dormir, recuerdo perfectamente que en el cuarto de las niñas, en el dormitorio que le asignaron a las niñas, estaban poniendo una cinta canela con un cartón. Y el dueño de la casa nos dijo, qué pena, pero se nos rompió el vidrio y ya no alcanzamos a ponerlo. Pero miren, para que no les entre el frío, aquí vamos a poner este cartón y les vamos a dejar este cuadrito para que ustedes puedan meter la mano. Solamente abren el pasador y pueden entrar por esta puerta o por la entrada principal, por donde ustedes quieran. Muchas gracias, no se fijen, no pasa nada. Con todo gusto nosotros por aquí nos metemos y tal. Bueno, un cartón con cinta canela. Entonces, llega el miércoles en la noche. Nosotros cenábamos como a las 9, 10 de la noche. Nos íbamos a la casa donde nos asignaban para dormir. Evaluábamos actividades, planeábamos actividades del siguiente día. O sea, éramos muy nocturnos. A veces nos daba la 1 de la mañana y nosotros seguíamos trabajando y nos levantábamos a las 6 de la mañana a hacer un rosario de aurora, que así se le llamaba. O sea, nosotros en misiones prácticamente no dormíamos y todo el día andábamos haciendo actividad. Todo el santo día. Cuando estábamos en las actividades de evaluación, recuerdo que teníamos unas camas gemelas. Era el dormitorio de las niñas. Nosotros dormíamos en el cuarto siguiente, pero para hacer estas actividades estábamos todos, nos reunimos ahí. Yo recuerdo que yo estaba sentado en la cama que está pegada a la pared y tenía a mi lado a los chicos, a los 2 hombres y a una de las chicas. Y las otras 2 chicas estaban en la cama gemela de enfrente. Yo siempre he dicho que cuando alguien se me queda viendo, si estoy en una plaza comercial, si estoy en cualquier lugar que se imaginen, si alguien me está viendo, soy de los que voltean y la gente baja la mirada porque siento cuando alguien me ve. Siempre me pasa. Esa vez, yo sentí que alguien me estaba viendo. Entonces yo estaba así volteando hacia mi libreta, anotando, y siento la mirada de alguien, y volteo, y me acuerdo que hice... Y entonces todos voltearon automáticamente y era la niña asomándose por el cuadrito que nos habían dejado para meter la mano, así. Ay, Dios. Yo recuerdo su ojo, enorme, pero a la vez era un ojo como, lo voy a decir así, como una persona que te quiere hacer algo, que te odia. Ay, Dios. Yo me acuerdo que cuando voltean los chavos, una de ellas, los que estaban a mi alrededor, me agarraron los brazos, Eric, Eric, Eric. Y la que estaba enfrente, me acuerdo que brincó por encima de mí. O sea, desde su cama, brincó y pasó por encima de mí. Entonces, o sea, yo hice este movimiento y cuando hice esto, ya estaba metida abajo de las cobijas. O sea, del susto que le dio, ella brincó literalmente así por encima de mí. Y cuando yo, en este movimiento que yo hice, ella ya estaba metida abajo de las cobijas y todos estaban asustados. Y yo me acuerdo que yo le dije, ¿qué pasó, niña? ¿Qué pasó? Y asomándose ahí, decía, vengan para acá afuera. Y yo, no podemos ir para afuera, ya es tarde, ya vete a tu casa. ¿Por qué estás tan tarde afuera de tu casa? Vengan para acá afuera. Y yo, es que no podemos. Y todos, Eric, tengo miedo. Y yo, tranquilos. Yo me moría de miedo igual que ellos. O sea, no puedo describir el miedo que yo sentía, pero una regla que teníamos los coordinadores es, cualquiera de su equipo puede flaquear, menos ustedes. Yo con eso en mi cabeza era, me estoy muriendo de miedo igual que ellos, pero no me puedo flaquear porque si me caigo yo, nos caemos todos. Y yo, niña, ya vete a tu casa, ya es tarde. Y en eso se escucha... Estaba empezando a quitar la cinta canela. Y todos, Eric. Y yo, tranquilos. Mira, se me pone la piel chinita, no vas a acordar. ¡Ay, Dios! Y ella estaba Oye, quitando... Ajá.
perdón que te interrumpa. Entonces, era esta misma, la niña, ¿verdad? La que tiene síndrome de Down, era ella y hablando cuando se sabía que no pronunciaba ni una palabra. O sea, no hablaba. Ay, Dios, que... Continúa, perdón. Y siempre nos decía, vengan para acá afuera. Y entonces empieza a quitar la cinta canela y yo dije, solo estamos protegidos por esa cinta canela. Nos la va a quitar el cartón y ya se va a poder meter. No, yo de verdad también tenía un miedo que yo dije, no puede ser posible. Entonces yo les dije a todos, ¿saben qué? Vámonos al cuarto de donde estamos nosotros. Les dije, cerramos la puerta. Allá había una puerta de fierro, o sea, más fuerte que esa o por la que no se podía meter. Entonces, o sea, me acuerdo que todos, no, yo no quiero pasar por ahí enfrente, que no sé qué. Y yo, tranquilícense, no pasa nada. Les dije, es la niña, o sea, no nos va a hacer nada. Entonces, Eric, no, por favor. Y yo, vamos, vénganse. Yo me acuerdo que yo los llevaba todos como el Chavo del 8 atrás de mí, o sea, todos atrás de mí, y empezamos a pasar por esa puerta así por adelante. Y ella, vengan para acá afuera. Y yo, no, ya nos vamos a dormir, ya vete a dormir, porque mañana nos tenemos que levantar temprano. Ya nos vamos, adiós. Y yo con todos así atrás de mí, cuando yo hago esto, que la puerta de la habitación de los hombres me daba las espaldas, todos corrieron para allá. Y yo nada más les dije, buenas noches, voy a apagar la luz porque ya nos vamos a dormir. Apagué la luz de ese cuarto, nos fuimos al otro cuarto. Todos estábamos hechos bolita, nos habían puesto una cama matrimonial para los 3 hombres. Todos estábamos hechos bolita en la cama y todos miedosos. Y yo me acuerdo que les dije, ya tranquilícense, ahorita se va a ir. No, es que no puedo, no podemos, y que no sé qué. Y les dije, miren, vamos a cantar una alabanza para tranquilizarnos. A lo mejor eso les va a ayudar a tener paz. Y empezamos a cantar bajititito porque no queríamos que nos escuchara. En eso se escucha. Para entrar a esa parte donde estábamos nosotros, había una puerta gigante con mosquitero y un resorte, o sea, de este grosor. Y ponían esa puerta para evitar que los animales se metieran a la casa. Eso dividía como un patio muy grande donde tenían a sus animales de la casa principal. Se escucha pasos, se escucha y Ay. Se azota la puerta y yo, ya se fue muchachos, ya muchachos, ya se fue. O sea, era el único acceso a ese lugar. No había otra forma de que ella se brincara a la casa. Cuando oímos que se azotó la puerta, les dije, ya se fue, ya se fue. Ay. Y yo, ya chicas, váyanse a dormir. No queremos irnos a dormir. Y yo, ya se fue, no pasa nada. No, es que no queremos ir, por favor. Y yo, no, es que no podemos dormir todos juntos, no cabemos aparte aquí. Les dije, miren, las vamos a acompañar a la habitación de ustedes y ya, hasta que ya estén acostadas, con sus cobijas y todo, ya nos regresamos nosotros. Estamos aquí al lado, no pasa nada. Ay, bueno, pero acompañen, no sé qué. Bueno, ahí vamos todos otra vez al cuarto. Y cuando íbamos cruzando la puerta, otra vez. Vengan para acá afuera. Yo me acuerdo que todos brincamos hacia atrás. Y yo solamente pensé, dije, nos engañó. Se está burlando de nosotros. O sea, ese sonido que hizo, lo hizo con la intención de que pensáramos que ya se había ido. Y nunca se fue. Ahí seguía. Y yo me acuerdo que le dije, no vamos a salir, niña. Le dije, ya vete a tu casa porque ya es tarde. Le dije, ¿y sabes qué? Nos vamos a dormir todos acá de este lado. Nos fuimos otra vez para allá. Y yo me acuerdo que yo les decía, miren, traten de descansar, traten de no pensar en eso. Vamos a esperarnos un buen rato hasta que se aburra y se vaya. Y bueno, les dije, no nos va a pasar nada, chicos. Recuerden que tenemos al más grande de nuestro lado. Y ya sabes, ¿no? Yo como líder del equipo intentando decirles palabras de aliento a algo. Me acuerdo que pasó un rato, o sea, no sé qué hora nos dio. Ya todos estaban dormidos, otros dormitando. Me acuerdo mucho que el que era el segundo más grande que yo me veía. Y yo le decía, ¿qué piensas? Y luego me dice, ¿cómo es posible que no te dobles? Y yo me acuerdo que le dije, no puedo. Entonces, pasó el tiempo y pues ya,
Les dije a las chicas, ya pasó esto, por favor, váyanse a su cuarto, vamos a intentar dormir un poco. No sé qué pasó, no sé qué tiene la niña, pero ya, esto ya pasó. Se van al cuarto, efectivamente ya no estaba, ya nos había dejado en paz. Y recuerdo muy bien que apenas nos habíamos dormido y el más chiquito, que era el niño que iba, tenía 13 años. Ay, no, yo me acuerdo que, imagínate que nos hubieran dado a las 2 de la mañana, un decir, que se levantó a las 3:30, 4, pero yo estaba dormido, ¿sí? Y de repente abro los ojos y lo tengo aquí enfrente de mí. Ay, Dios. Y yo, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? Dime qué pasó. ¿Qué pasa? Necesito ir al baño. Y yo, Ay, Dios. para ir al baño teníamos que salir y pasar por donde ella se quería meter. Ay, Cruzabas un monte y la letrina estaba hasta el fondo de ese monte. Y yo le dije, ¿del 1 o del 2? Me hace con su carilla. Le dije, esto parece Ay, una no broma, puede o sea, ser. no es cierto, o sea, bueno. Y levanto al otro chico, que hace poquito me enteré que falleció. Paz descanse, mi amiguito. No, en paz descanse. Y entonces agarramos las linternas y salimos. Íbamos los tres, así, cada uno de un brazo, con las linternas. Y de repente se escucha a nuestra derecha. Y nosotros, ¡ah! Y no había nada. Y luego a nuestras espaldas. ¡Ah! Y nosotros traumadísimos. O sea, yo juraba que era la niña corriendo alrededor de nosotros. Llegamos a la letrina y yo, métete y no quiero que te tardes. Rápido. Y ya se mete. No puedo. Y yo, ándale, porque estás viendo cómo estamos y Ay, todavía Dios estás con tus mío. cosas. Ya termina. Nos regresamos corriendo, nos metimos a la casa, azotamos la puerta. Y yo, ya quiero que se acabe esta noche. Diosito, por favor, o sea, lo que sea que hice, que sea el castigo, por favor, ya quiero que se acabe esto. Híjole. Y ya, al otro día hicimos las actividades y tal. Llega la hora del catecismo. Llega la niña. La veo y ya se cuenta que ella, igual, siempre traía una trencita y se agarraba su trencita y a veces se tapaba la cara con su trenza. Y le digo, niña, ¿por qué estabas anoche tan tarde afuera de nuestra recámara? Y le hace. "Mm". Y yo, ¿te acuerdas que estabas allá diciéndonos que saliéramos? Y ella, "Mm". Yo les puedo asegurar y les puedo decir hasta la fecha, no puedo pensar otra cosa, que lo que una noche antes quería que saliéramos no era ella. Esa niña que me sonreía así, que no hablaba, que no pronunciaba palabra, sí era esa niña. Lo que una noche antes nos atacó y sabía cómo hacernos causar miedo, se burló de nosotros, o sea, nos hacía sentirnos amenazados por la forma en la que nos veía. Si hubiera querido, desde el principio hubiera metido la mano por el hoyo y se mete. Nunca se metió. Nosotros siempre hacíamos un ritual que nos decían los sacerdotes que hiciéramos, que era amurallar las casas o el lugar donde nos quedáramos. Amurallar la casa era decir una oración donde pedías que estos 4 muros queden sellados con la sangre preciosa de Cristo, que ningún mal sea capaz de intervenirlos, de traspasarlos, gracias. Era lo primerito que teníamos que llegar a hacer según un decálogo que nos daban. Y después me tomó sentido y yo dije, ya sé por qué te dicen que amuralles la casa. Y por qué dicen que nada va a ser capaz de traspasar el lugar que tú amuralles. Y por qué ese ser que se hizo pasar por la niña quería que saliéramos, porque no podía entrar a donde estaba. No podía entrar. Eric, qué fuerte. Mira, me tenías con un nervio. Híjole, no, qué fuertísima historia. No, increíble, increíble. Fíjate que yo he escuchado, yo tengo una amiga que
más que pues se divorció de este muchacho hace ya tiempo, pero él tenía, creo que era, no sé si era el tío o el hermano, era sacerdote. Híjole, contaba cada cosa que Dios del cielo, o sea, muchas tentaciones, muchos ataques, es la palabra, muchísimos ataques de ya sabemos quién, y nos dejaba de veras con cada historia. Y fíjate que esas historias él las platicaba, o sea, yo las sé por mi amiga, no que yo estuviera escuchándolas de su boca, no. Mi amiga me las platicó. Y esta amiga mía es muy católica. De hecho, ella me trajo un rosario de Jerusalén bendito que precisamente acabo de darme cuenta que el tiempo que yo sufrí este ataque aquí en mi casa, yo ese rosario lo ponía debajo de mi almohada porque yo me sentía protegida. Yo no podía dormir. Y fíjate que me estoy dando cuenta que ese rosario se reventó. Y pues ya investigando y todo me dijeron que probablemente sí, pues me protegió de algo. Pero bueno, a lo que iba, el sacerdote esta persona contaba muchas cosas, pero muy fuertes, y esas pocas cosas que llegué yo a saber, las llegué a saber por esta amiga mía, que me regaló este rosario, que se me reventó, que no debió haber sido, o sea, no se me atoró, no hubo una razón aparente para que eso pasara, pero apenas caí en cuenta, y esto pues ya van a ser 2 años. Pero híjole, Eric, qué historias nos contaste el día de hoy. Disfruté muchísimo estas pláticas. Quiero agradecerte por tu tiempo. No sé si quieras cerrar con algo, algún mensaje, otra historia. No creo que tengas otra historia más espeluznante que estas que contaste. Estuvieron fuertísimas. Y pues nomás darte las gracias y que nos repitas tus redes sociales para que pues mi audiencia vaya y te escuche y vea tu contenido. Claro. Fíjate que sí tengo otras 2 muy buenas, pero ya tenemos pretexto para volvernos, pues son muy largos. Yo diría que si quieres nos aventamos una segunda parte cuando tú gustes. Claro, porque que una tiene sí. que ver con la vez que me chistaron las brujas, también es muy fuerte, y otra es con un chico que sufrió una semiposesión. Lo digo así porque el sacerdote que lo vio, que era el único exorcista en ese entonces aquí en mi estado, lo vio y dijo que como tal no fue una posesión, pero sí fue un espíritu muy malo, y ese chavo me atacaba y me dibujó finado. No quiero decir palabras malas para que no te censuren. He cuidado mucho eso. Entonces luego te las cuento si tú gustas, porque son largas, pero también estuvieron muy fuertes. Y bueno, pues ya saben, que... amigos, va a haber segunda parte. Apúntenlo, por favor. Muy bien. Y bueno, cierro con que, curiosamente, cuando yo inicié el podcast, también tenía una pulsera de San Benito. Hasta la fecha, yo siempre me protejo. Esta pulsera me la dio una brujita, está intencionada. Este es otro San Benito. O sea, todo esto me lo dieron para protegerme. También por aquí tengo un tetragramatón. Igual está intencionado. Porque cuando empecé el podcast me empezaron a pasar cosas otra vez, después de que a mí ya no me pasaba casi nada. Y bueno, ¿con qué mensaje cerraría yo? Con que sé perfectamente que mucha gente no cree en lo paranormal. Sin embargo, yo siempre los invito a que seamos abiertos de mente, a que seamos curiosos también. Sí, efectivamente no se crean todo lo que les decimos, y seguramente sí podrán tener explicación muchas cosas de las que nosotros contamos aquí en los podcasts y también nuestros invitados. Pero hay otras que por más que yo les he buscado explicación, yo, a pesar de todo y de que me educaron para ser incrédulo, dije no puedo negar lo que mis ojos me están mostrando ni lo que estoy viendo. Y te quiero compartir con esta cerrar una historia que me pasó hoy. Hoy que estamos grabando este podcast, en la mañana me pasó, y una amiga fue testigo.
O sea, y a mí nunca me pasan cosas relacionadas con el fenómeno OVNI, pero también entra dentro de lo paranormal. Claro que Así sí. que es una exclusiva porque no la he contado en ningún lado, porque me Muchas pasó hoy. gracias, Eric. A ver, platícanos. Tengo otro podcast que tiene que ver más con mi trabajo y allá yo me dedico a desmentir mitos. Entonces yo y busquen y la ciencia y no sé qué y tal. O sea, entonces imagínense el choque cultural que hay para mí, ¿no? Y en Sinfonía, Claro. sí, tú ven a decirme lo que tú quieras y ya, no le hagas caso ahorita a la ciencia. Entonces, precisamente mi amiga me fue a enseñar un audio que vamos a meter en una cápsula para el otro podcast. Y de repente yo de reojo veo algo en la ventana que da hacia atrás y los edificios que están atrás de nuestra oficina, donde trabajamos. Y le digo, ¿qué es eso? Y voltea y dice, ¿qué? Y yo, eso que está ahí. Es el rastro de un avión que va pasando. Y dije, no, eso. Y le hace, no inventes. No. Y yo, ¿verdad que sí lo estás viendo? Sí. Ya se fue. Y yo, vimos un objeto volador no identificado. Wow. No les puedo describir exactamente porque mi razón no me da para más. Pero era una cosa como cristalina, como transparente. Era como... ¿Plasma? Híjole, es que te juro que no sé cómo describirlo porque era como un rectángulo hacia arriba. O sea, no era horizontal, era vertical. Y entonces este rectángulo, o sea, cuando yo le dije a ella, mira lo que está ahí atrás, se empezó a alejar. No se fue para arriba, no se fue para los lados. Simplemente se empezó a alejar de nuestra vista hasta que desapareció. Desapareció. Pero lo curioso es que no lo veías muy bien, sino que de repente como que cuando tú usas un espejo y que le haces así con el sol y que te da esa luz que te encandila, así Sí. se veía. Y esa era la forma en la que lo veías su estructura. De otra manera, es como si fuera invisible la cosa esa, pero ahí estaba. Entonces, o sea, yo dije, si fueran ideas mías, yo hasta le dije, si no lo hubieras visto tú, Elías, le dije, qué bueno que lo viste, porque si yo cuento esto nada más van a decir, no, ya te están sugestionando toda la gente que va al podcast y ya estás viendo cosas. Pero mi amiga también lo vio, o sea, les juro que mi razón no me da ni siquiera las palabras para poderles explicar lo que vi. Yo no soy de ovnis, no soy de extraterrestres tampoco, mi hermano súper sí, pero mi amiga me dijo, en mi vida había visto yo algo así. Y yo sé lo que vi, dice, o sea, y ella lo describe y también trata de describirlo. Ella dice que metálico, le digo, es que no era metálico, porque si hubiera sido metálico, lo hubiéramos visto todo el tiempo. Y nada más como que cuando reflejaba la luz del sol, que nos daba así como en los ojos, se notaba un poquito su estructura como, híjole, como cuadrada, rectangular, así como hacia arriba. Y no me puedo explicar qué fue lo que vi. Y sobre todo, imagínense la velocidad a la que iba, que fue cuestión de 5 segundos en lo que nuestra vista lo dejó de percibir. O sea, simplemente se fue así derecho y lo dejamos de percibir. O sea, no se fue para arriba ni para otros lados, solo se alejó de nuestra vista y ya no lo vimos. Wow. Fíjate qué interesante, Eric. No, hay muchísimos enigmas en este mundo, muchísimos. Aquí podríamos durar horas hablando de esto, pero bueno, ya para cerrar el capítulo de hoy, el episodio de hoy, amigos, vayan a checar el contenido de Eric, Sinfonías Nocturnas, en todas las plataformas, YouTube, Spotify también, ¿verdad? Así es. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en Facebook. Y bueno, estamos en la segunda temporada. Tuvimos una primera temporada de 15 capítulos. Ahorita en la segunda ya vamos por el 13, ya vamos a empatar a la primera temporada. Y la verdad es que pues muy felices de poder, pues ahora sí que trabajar contigo, Judith. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo también a la gente que viene de nuestro canal, los invito a que se suscriban con Judith, a que le dejen likes, a que comenten este capítulo, porque acuérdense que a los creadores de contenido nos ayudan a crecer con esos detalles que son pequeñitos, pero a nosotros nos ayudan un montón. Así es, Eric. Y bueno, pues gracias otra vez, el placer fue mío y va a haber segunda parte, por favor apúntenlo por ahí, ya luego nos programamos. Bendiciones para todos, si llegaron hasta aquí,
les gustó el contenido, vayan y califíquenme con 5 estrellas o las estrellas que consideren en Spotify. Y va a salir también el episodio en YouTube. Estoy empezando a tener bastante audiencia y estoy trabajando en hacer una reestructuración ahí porque subía los episodios y se distribuían automáticamente a YouTube, pero estoy tratándole de dar una mejor forma para que la gente pues se interese en ver el contenido. Entonces, gracias otra vez, Eric. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente historia inexplicable.